Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Les parece si oramos al Señor? Gracias, Señor, por el inmenso privilegio que tenemos de escuchar tus palabras. Gracias, bendito Dios, por la sabiduría que viene de Jesús, de la cruz, del Evangelio. Y gracias, Señor, porque hoy podemos una vez más ser animados, edificados por tu palabra, Señor. Amado Dios, en un mundo donde escuchamos tantas voces, donde somos bombardeados por tantas ideas, que hoy podamos salir de este lugar convencidos de que la verdadera sabiduría se encuentra en Jesús y en la palabra de la cruz, y que podamos salir con la confianza que deberíamos tener en ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Voy a pedirle a si algún hermano me puede desenchufar el ventilador. Se me viene el viento del Espíritu y me vuela las cosas. El título de esta mañana es Verdadera Sabiduría. Hoy vamos a hablar de qué es la verdadera sabiduría. El apóstol está insistiéndonos desde el comienzo de su carta de que a los cristianos no debería preocuparnos demasiado que los hombres nos vean como personas sabias, ¿sí? Una y otra vez Pablo dice, no se preocupen demasiado por cómo los ven los hombres. Ahora, el tema es que lo que Pablo dice es un poco controversial porque a todos nosotros nos gustaría ser sabios y que las personas nos vean como personas sabias. Entonces, ¿qué tiene de malo ser sabios? ¿Qué tiene de malo adquirir conocimiento? Y lo que el apóstol quiere enseñarnos al abordar este texto es que ser personas sabias no es algo negativo, al contrario, es algo muy bueno. El problema es cuando buscamos la sabiduría en el lugar incorrecto. Y eso es lo que los corintios están haciendo y eso es lo que nosotros podemos hacer. El problema no es perseguir la sabiduría. Al contrario, los cristianos deberíamos ser los más sabios. El problema es dónde buscamos esa sabiduría y por qué las buscamos. El punto que el apóstol quiere enfatizar es que nosotros tenemos que buscar una sabiduría, pero que podemos buscarla en el lugar inadecuado y eso no nos va a hacer personas sabias. Dijimos que la iglesia de Corinto es una iglesia insegura. Es una iglesia que está muy intranquila. Es una iglesia que está intranquila con la idea de ser rechazada por el mundo.
Es una iglesia que no se siente cómoda con la idea de que el mundo la vea como ridícula. Y esta iglesia lucha con esa incomodidad, y es la misma incomodidad con la que podemos luchar nosotros hoy. Los hermanos de Corinto seguramente tenían sus vecinos, tenían seguramente la plaza pública donde escuchaban las ideas de Corinto. Nosotros vivimos en una era digital, vivimos en la era de la globalización, donde también tenemos muchas voces que nos hablan, ¿no? Nosotros a un clic de distancia tenemos acceso al conocimiento, tenemos acceso a lo que el mundo piensa. Y el peligro que nos enfrentamos, hermanos, es que la gran mayoría de lo que consumimos en los medios de comunicación, en nuestras pantallas, es producido por personas que no leen este libro, que no piensan en las cosas de Dios. Y muchas veces las personas dicen cosas buenas, útiles. Muchas veces mucho de lo que consumimos ahí es para nuestro bien, pero muchas veces nos encontramos con algo distinto. Nos encontramos con ideas, nos encontramos con palabras que no tienen mucho que ver con lo que Dios dice. El mundo tiene sus propios estándares y muchas veces el mundo nos dice, esto es sabio. Y nosotros sabemos que Dios nos dice, eso no es sabio. O el mundo nos dice, este es el estándar moral por el cual tienen que vivir. Y esto es lo que es malo, esto es lo que es incorrecto. El mundo nos dice, esto es lo que es atractivo, esto es lo que vale la pena perseguir. Y nosotros sabemos que hay otra cosa que Dios nos dice. La tentación que la iglesia tiene, al igual que la iglesia de Corinto, es querer ajustarnos a esos estándares. Es querer amoldarnos a lo que el mundo nos dice que es sabio, a lo que el mundo nos dice que es bueno, a lo que el mundo nos dice que es correcto. Porque no queremos ser ridiculizados, no queremos ser rechazados, no queremos ser vistos como personas extrañas y somos tentados a decir, bueno, adaptémonos, persigamos lo que el mundo persigue, parezcámonos al mundo. De esa manera seremos vistos como personas atractivas, sabias, elocuentes, interesantes. El apóstol Pablo quiere hacernos pensar. Y el texto que tenemos acá es como un examen, como una evaluación en donde él va a darnos una radiografía de qué significa ser verdaderamente sabios. O como dice el final de nuestro texto, qué significa ser verdaderamente espirituales. Es como si el apóstol nos estuviera diciendo, ¿ustedes quieren ser sabios? ¿De verdad les interesa ser personas sabias y espirituales? Bueno, esto es lo que significa ser sabios. De los versículos 6 al 11, el apóstol va a decirnos que hay dos tipos de sabiduría. Del versículo 10 en adelante vamos a ver que el apóstol nos dice que hay dos tipos de mensajeros. Y de los versículos 14 al 16, el apóstol va a decirnos que hay dos tipos de personas. Consideremos entonces en primer lugar que hay dos tipos de sabiduría. Dice el versículo 6, lo leemos una vez más, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Efectivamente, dice Pablo, la sabiduría existe y nosotros la hablamos. A los cristianos nos importa la sabiduría, dice el apóstol, pero es una sabiduría que no se parece demasiado a lo que el mundo llama sabiduría. Y para comenzar, dice Pablo, esta sabiduría no es de este siglo. No es lo que está ahí dando vueltas en el mundo. No tiene que ver con la elocuencia, nos dijo Pablo. No tiene que ver con hablar de una manera atractiva. No tiene que ver con ser personas carismáticas. No tiene que tener una forma que llame la atención necesariamente. Tampoco tiene que ver con lo que el mundo aprecia como sabio. Tener un título, tener una carrera, tener una gran experiencia laboral. ¿Es eso la sabiduría? El apóstol nos dice, no, eso no es lo que nosotros tenemos. Todas esas cosas que el mundo acumula en su categoría de persona sabia. Eso, dice el apóstol, no es. No es lo que encontramos en lo primero que vemos cuando abrimos YouTube, no es lo que encontramos en el top 10 de los podcasts que encontramos en Spotify.
no es lo que dicen los mejores escritores del diario La Nación, no es lo que discutió ayer el presidente Milei en el foro económico en Bariloche, no tiene nada que ver con eso, dice el apóstol. Tampoco es lo que discuten los grandes poderosos de este mundo, los que mueven los hilos de la historia, los que deciden las guerras que comienzan y que terminan. Ellos tienen muchas cosas que decir, tienen mucho que discutir, tienen muchas cosas buenas que nosotros escuchamos y decimos, wow, ¿cómo sabe este hombre? ¿Cuánto que estudió? ¿Cuánta experiencia que tiene? Pero hay un problema, nos dice el apóstol al final del versículo 6, y es que van desapareciendo. Lo que dicen, lo que piensan, lo que hacen los sabios y los poderosos de este mundo tiene fecha de vencimiento. Se termina, se acaba. Sin embargo, nos dice el apóstol que hay otro tipo de sabiduría que ninguno de ellos tiene y que no podemos encontrarla donde ellos están. Que la encontramos acá. La encontramos en Paraguay 2919. La encontramos en cualquier lugar donde se predica a Cristo. La encontramos en cualquier iglesia donde se abre la Biblia fielmente. Fíjense por un momento lo que dice el apóstol en el versículo 6. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Cómo es? Dice el apóstol. En primer lugar es de Dios. No la define el mundo, no la definen las ideas del mundo. Es algo que le pertenece a Él. Dice el apóstol que es un misterio, que es algo que el mundo no pensó, que al mundo no se le ocurrió. Era algo que estaba tan oculto, tan tapado, por así decirlo, que el apóstol cita al profeta Isaías en el versículo 9 y dice que son cosas que ojo no vio. Son cosas que oído no oyó. Son cosas que no han entrado en el corazón del hombre y que jamás se le ha ocurrido a hombre alguno. Ahora el apóstol dice algo más que es completamente maravilloso. Algo que quizás él podría no decirlo, pero que él lo dice para alentar nuestros corazones. Son cosas para nosotros, dice él, para nuestra gloria. Para que participemos de la gloria de Dios, para que seamos felices con Dios, para que tengamos plenitud de vida con Dios, son para nosotros. Donde encontramos la sabiduría de Dios, el versículo 8 nos dice que la encontramos en Cristo. La encontramos en ese Señor que dice el versículo 8, de gloria que fue crucificado. La encontramos en el Evangelio. Precisamente eso es lo que el mundo no entiende. Esta sabiduría, dice el versículo 8, que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Ellos no entendieron a Jesús, ellos no entendieron la cruz. Pero el apóstol dice que nosotros sí, que vos y yo entendemos la cruz, que vos y yo entendemos a Jesús. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en el capítulo 1? De que el mundo persigue la sabiduría y el poder, y nosotros, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Porque ahí se encuentra lo que el mundo jamás ha podido encontrar, que las personas conozcan a Dios y sean cambiadas por Dios. Y si estás en esta mañana sin Jesús, ¿dónde vas a encontrar a Dios? ¿Dónde vas a encontrar vida eterna? ¿Dónde vas a encontrar que tu corazón sea cambiado? En el único lugar donde lo encontrás es en Jesús. ¿Nos gusta que sea así? Eso es lo que el apóstol quiere que pensemos. ¿Nos gusta que sea así? ¿Estamos contentos con la idea de que la sabiduría de Dios se encuentra en esa cruz? ¿O nos gustaría que sea distinto? ¿Estamos satisfechos con la idea
de que nuestro Dios es un Salvador crucificado? ¿Que Él salva a pecadores a través de una cruz? ¿Estamos contentos con eso? ¿O nos gustaría que nuestro mensaje sea distinto, que sea más atractivo? Que las personas digan, wow, mirá lo que dicen en la iglesia, yo quiero ir ahí. Eso está bueno, eso está copado. Nos gustaría ser contados entre los poderosos, entre aquellos que son influencers de este mundo, que se llevan todas las atracciones. Nosotros tenemos un privilegio muchísimo mayor, hermanos, ser contados entre aquellos que conocen el misterio de Dios, que conocen la palabra de la cruz. El Señor nos permita ver cuán grande es lo que tenemos, cuán maravilloso es ser contados entre aquellos que, como dice el apóstol, fueron predestinados para conocer la palabra de la cruz. No sos ridículo por ser cristiano, no sos ridículo por creer en la cruz. Sí somos ridículos cuando teniendo la cruz pensamos que necesitamos algo más. Ahí sí somos ridículos. Pero si tenemos a Jesús, si tenemos la cruz, no necesitamos nada más. Consideremos en segundo lugar dos tipos de mensajeros, versículos 10 al 13. A simple vista estos versículos, la primera vez que los lees no los entendés, la segunda vez los entendés menos, la tercera parece que los entendés un poco. Pero cuando leemos los versículos del 10 al 13, algo que muchas veces ocurre en estos versículos de Pablo acá y en otras partes de su epístola es que Pablo parece que está hablando de sus lectores, pero en realidad Pablo está hablando de sí mismo, ¿sí? Pablo está hablando de él y Pablo está hablando de los apóstoles. Ellos son los mensajeros de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense cómo comienza el versículo 10. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Hay un nosotros ahí y la pregunta es, ¿quién es ese nosotros? O fíjense, por ejemplo, el versículo 12. Dice, y nosotros hemos recibido. O por ejemplo, el versículo 13, que dice, de lo cual también hablamos, es decir, nosotros hablamos. Pablo dice, nosotros hemos recibido una revelación, nosotros hemos recibido un mensaje, nosotros hablamos un mensaje. ¿Quién es ese nosotros? Es Pablo y es los apóstoles. Pablo está poniendo en la mesa algo que él va a repetir a lo largo de su epístola varias veces y mucho más en la segunda epístola a los Corintios, y es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que no nos fue revelado en primer lugar a nosotros, sino a los apóstoles enviados de parte de Dios que han escrito este libro que tenemos acá. ¿Sí? Es una verdad teológica que Pablo quiere clavar en la iglesia de Corinto y también en nosotros. Y es que Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí? El punto no es que Dios no se reveló a tu vida, el punto es que sí, Dios se reveló a tu vida. Pero el punto es que para revelarse a tu vida, Él te dio el Evangelio, el mensaje de Jesús, ¿sí? Pero ese mensaje Él primero se lo dio a los apóstoles. Ellos estuvieron con Jesús, ellos escucharon a Jesús, ellos recibieron la encomienda de Jesús de darnos las palabras de Jesús. Y ellos son los que nos han entregado el Evangelio, ellos son los mensajeros de Dios. ¿Por qué Pablo es tan enfático en esto que parece como tan técnico? Porque la soberbia de los corintios y la nuestra puede ser, es querer nosotros mismos definir qué es la sabiduría. Querer nosotros mismos decir qué es lo sabio, qué es lo bueno, qué es lo correcto, qué es lo valioso, qué es lo atractivo. El apóstol dice, eso no les toca a ustedes. Eso es lo que el mundo muchas veces en su soberbia hace. Yo pienso que Dios es así. Yo pienso que la sabiduría es esto. El apóstol dice, lo lamento, pero Dios no te preguntó qué pensás. Dios habló con sus apóstoles que escribieron la palabra de Dios.
y ellos dicen lo que es correcto. Ellos tienen el Evangelio, ellos tienen la sabiduría. El apóstol quiere que entendamos que cualquier mensajero que venga hoy y que venga a decirnos que tiene sabiduría, pero su sabiduría no se parece al mensaje del Evangelio de los apóstoles, lo que nos está ofreciendo no es sabiduría. Y Él quiere que pensemos en todas las voces que escuchamos como iglesia, en todo lo que nos rodea, que nos habla constantemente. Y Él quiere que pensemos si lo que escuchamos está alineado con la enseñanza de los apóstoles. Porque hay mensajeros, dice Pablo, de parte de Dios. Somos nosotros que por gracia recibimos el Evangelio y son ustedes que lo recibieron con nosotros. Pero todo lo demás que escuchen, que no se parezca a las palabras de los apóstoles, no es sabiduría. Fíjense cómo lo explica en el versículo 10 el apóstol. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él dice que hay un problema muy elemental, y es que vos no podés saber lo que piensa la persona que está al lado tuyo, ¿no? Si la mirás ahora, no sabes qué está pensando. Está pensando en el superclásico, si está pensando en el predicador que es un bodrio, no sabes qué está pensando. La única excepción es cuando un papá le clava los ojos a su hijo y el nene sabe qué está pensando. Pero mucho más que eso no sabemos, a menos que la persona hable, a menos que la persona exprese sus ideas. El apóstol dice, lo mismo es con Dios. Y Él nos dio sus palabras a nosotros. Y nosotros se las dimos a ustedes. ¿Quieren ser sabios? ¿Quieren ser personas espirituales? Escuchen la palabra de Dios. Escuchen la enseñanza de los apóstoles. ¿Hay algo más sabio que escuchar a Jesús? ¿Hay algo más sabio que tener las palabras de Jesús? Efectivamente no. Pero muchas veces pensamos que sí. Muchas veces pensamos que hay algo mejor que tener las palabras de Jesús. Nosotros tenemos las palabras de Jesús que Él le dio a sus apóstoles para que sean nuestras, para que nosotros las recibamos. El Evangelio, la palabra de la cruz, la palabra que nos habla del gran misterio de Dios que fue revelado para nuestra reconciliación. ¿Y vamos a buscar sabiduría en algún otro lugar? ¿Vamos a perseguir algún otro tipo de inteligencia aparte de la que tenemos en la cruz? ¿O vamos a alinearnos con el mensaje de los apóstoles, los mensajeros de Dios, que nos dicen que la verdadera sabiduría se encuentra en conocer a Cristo crucificado? Por eso el apóstol nos dice en tercer lugar que hay dos tipos de personas, de los versículos 14 al 16, y que a nosotros nos toca elegir quién queremos ser. A nosotros nos toca como cristianos y como iglesia elegir qué sabiduría queremos perseguir, de qué lado queremos estar parados, qué tipos de mensajeros queremos escuchar. Están los hombres, dice el apóstol, que escuchan las palabras de Jesús, que escuchan las enseñanzas del Evangelio de los apóstoles y que son personas sabias. O como dice, fíjense el versículo 15, son personas espirituales. Personas espirituales. O como dice el versículo 6, que lo pasamos un poco rápido al principio, son personas que han alcanzado madurez. ¿Quieren ser sabios? ¿Quieren ser maduros? ¿Quieren ser espirituales? Escuchen las palabras del Evangelio. El otro grupo de personas lo encontramos en el versículo 14. Y podemos ser ese grupo de personas. Es el hombre natural, dice Pablo, que es el hombre común y corriente del mundo. Es un hombre como cualquier hombre de nosotros, como nosotros éramos antes. Y dice el apóstol que ese hombre no puede aceptar el mensaje del Evangelio. Dice el apóstol que las personas escuchan el Evangelio y les parece necedad, les parece una ridiculez. Pero Pablo nos dice algo incluso mucho más
profundo. Y él dice que la persona del mundo no puede. No tiene ojos, dice el apóstol. No puede, es incapaz de entender las palabras de Jesús. Escucha las palabras de Jesús, escucha el Evangelio y no lo entiende. Y nosotros éramos así, hermanos. Nosotros, ¿cuántas veces escuchamos la palabra de la cruz y no la entendíamos? Y hoy que la entendemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos con esa maravilla o vamos a buscar sabiduría en otro lado? La otra opción, según el apóstol en el versículo 15, es ser hombres espirituales, hombres sabios. El apóstol dice que ese hombre, según el versículo 15, es capaz de juzgar, es decir, es capaz de discernir, es capaz de entender, es capaz de alcanzar la verdadera sabiduría. Y lo que dice el versículo 16 es maravilloso, porque el apóstol plantea una pregunta que todos sabemos la respuesta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? ¿Quién ha podido entender a Dios?, dice Pablo. Y la respuesta es nadie excepto nosotros. Esa es la respuesta maravillosa. Nadie ha podido entender a Dios excepto los cristianos, excepto los que creemos en Jesús. Nosotros tenemos el Evangelio, nosotros por gracia tuvimos ojos para ver y hoy tenemos verdadera sabiduría. ¿Y vamos a cambiarla por algo más? ¿Vamos a cambiarla por algo más? ¿Cómo se ve una persona sabia o espiritual según la enseñanza de los apóstoles? Es una persona que aprecia más el Evangelio que la sabiduría del mundo. Y la vida que el Evangelio enseña que la vida que el mundo enseña. Es una persona que define su sabiduría y persigue una vida sabia mirando a la cruz de Cristo, mirando a Jesús, no mirando otro tipo de sabiduría. Es una persona que no se preocupa de qué piensan los demás, como los corintios. ¿De qué piensan los otros si lo que yo creo es ridículo o no es ridículo? ¿Es elocuente o no es elocuente? No, esa persona está tranquila porque tiene a Cristo. Nosotros podemos estar tranquilos teniendo a Cristo. La persona sabia y espiritual no quiere aparentar nada delante de los hombres para que los hombres la consideren sabia. Esa persona sabe que el mundo, los sabios de este mundo, pueden ser elocuentes, pueden ser carismáticos, pueden tener muchos títulos, pueden tener mucho poder, pueden ser muy famosos, y el cristiano sabio es tentado a decir, bueno, yo quiero lo mismo, pero al final del día dice, no, yo tengo a Jesús, yo tengo la palabra de la cruz, no necesito lo que el mundo tiene. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿qué estamos persiguiendo? Tenemos que preguntarnos a quién estamos escuchando, qué voces escuchamos regularmente, qué es lo que entra en nuestros oídos y baja a nuestro corazón y define qué es la sabiduría. ¿Quiénes son los mensajeros que nos enseñan de qué manera pensar, de qué manera vivir, qué decisiones tomamos? ¿Somos guiados por la palabra de la cruz o somos guiados por la sabiduría alternativa del mundo porque queremos ser sabios delante de sus ojos? ¿Nos importa más el mensaje del Evangelio que escuchamos acá, que podemos escuchar cada día en nuestros hogares? ¿O nos importa más lo que otros nos puedan decir porque suena más atractivo? El apóstol nos está poniendo delante de una batalla que tenemos que dar por elegir el camino correcto, por vivir vidas que escuchan las palabras de Jesús, que priorizan su vida devocional antes que sus notificaciones en las redes sociales, que escuchan lo que Jesús dice antes de escuchar lo que dice la televisión, que leen sus Biblias antes de escuchar otras voces, que prefieren ir a la iglesia antes de quedarse en su casa, porque ahí está la verdadera sabiduría. Como se ve una iglesia sabia, es interesante que estamos a 2000 años de esta historia y la historia sigue siendo exactamente la misma. Las generaciones cambian,
la civilización cambia, las ideas del mundo cambian. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros vamos a cambiar? ¿Vamos a ir detrás de lo que está de moda? ¿Vamos a ir detrás de la última tendencia? ¿Vamos a ir detrás de las últimas ideas? ¿Vamos a transformar este púlpito en las últimas tendencias atractivas, en las últimas discusiones teológicas, en las últimas discusiones políticas, en las últimas discusiones que el mundo quiere traernos? ¿O vamos a quedarnos acá donde estamos, domingo tras domingo, predicando, como decía Spurgeon, la vieja historia de Cristo crucificado y de la vida que hay en Jesús? Una iglesia sabia y espiritual se mantiene predicando a Jesús, predicando el Evangelio, poniendo el Evangelio en el centro de todas las cosas, porque ahí encuentra su sabiduría. Una iglesia sabia, como veremos la próxima semana, es una iglesia humilde, donde no existen los soberbios, donde no existen los pleitos, porque conocemos que fuimos predestinados por gracia para recibir el Evangelio. No podemos creernos mejores que nadie, no podemos menospreciar a nadie que crea en nuestro Evangelio. Una iglesia sabia, por último, es una iglesia donde se valora el mensaje del Evangelio y se valora a los mensajeros del Evangelio por encima de toda cualquier virtud, entre comillas, como la elocuencia, los títulos y el poder. Cualquier persona, hermanos, que se para a predicar a Cristo crucificado, está dándonos sabiduría de la más pura, de la más digna, de la más valiosa, sin importar nuestras preferencias. Somos ricos. Amén. Somos súper ricos. Tenemos verdadera sabiduría. El Señor nos ayude a no comprar algo más, aunque parezca sabio. El Señor nos ayude a ser personas verdaderamente espirituales. Amén. Amado Señor, verdaderamente nos sentimos como esas ovejas, Señor, que el pastor está constantemente acomodándolas, Señor, enderezándolas, sacándolas del pozo, desenredándolas del alambrado, porque queremos alejarnos, Señor, de la sabiduría de la cruz. Queremos algo más muchas veces. Queremos sentirnos atractivos delante de los hombres. Escuchamos tantas voces, Señor, tantas ideas que nos resultan más elocuentes, más interesantes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por no dejarnos solos y por semana tras semana, vez tras vez, recordarnos que tenemos todo en la palabra de la cruz, que tenemos todo en Cristo, que tenemos todo en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a perseguir la verdadera sabiduría, aferrados a la cruz. Ayúdanos a alejarnos de lo que otros llaman sabiduría. Ayúdanos a no querer parecer atractivos, elocuentes, poderosos delante de alguien más, sabiendo que tenemos verdadera sabiduría, verdadero poder en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo.